No, no, vamos, vamos, atrápala, 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 atrápala. Ya la atraparon, Dani. Corre, corre, ya la atraparon. Ya, no, es que no he entrado. Ahí es que está mordiendo para... Ahí ya. Ahí. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Cómo estás, Colombia? Bien. ¿Cómo te trata el día hoy? Oh, uy. Qué bueno. Me alegro. Me alegro. Entre esta documentación que es muy importante, son todos los permisos que a lo largo de estos 10 años de trabajo para entonces llevar a cabo nuestros trabajo de desenmalle de lobos marinos. El permiso más viejo que tenemos es del 19 de junio del 2018. Los lobos marinos tienen un cuerpo grande, similar al de algún mamífero terrestre, a diferencia de que tienen aletas. Las aletas están tanto en los miembros delanteros y traseros. Las aletas de los miembros delanteros son muy largas, que es lo que les permite impulsarse en el agua. Una nariz, un hocico un poco afilado, con grandes dientes para alimentarse de los peces que cazan. A veces se les conoce como de hábitos híbridos porque pasan grandes partes de su tiempo en el agua, pero también una buena parte en tierra. Son seres bastante sociables y bastante inteligentes. Y es parte también de lo que los hace un poco más susceptibles a interacciones nocivas, ¿no? Rescate de lobos marinos es un proyecto que lo que busca es tratar de mitigar el problema del enmalle. Les trae mucho dolor, sufrimiento y pueden llegar a morir. ¿Te has fijado que son hembras las que hemos encontrado enmalladas? Yo como cineasta empiezo a ir muy seguido a Espíritu Santo y empiezo a encontrar lobos marinos enmallados. ¿Qué opinas de este lugar con tantos enmayes? Está horrible. De hecho, creo que hay uno justo aquí. Cada que volteas hay un animal enmayado. Así, en donde voltees. Empiezo a juntar cientos de firmas y las llevo con estas instituciones gubernamentales de las áreas naturales protegidas. Y entonces dicen, bueno, mira, esto realmente es un gran problema porque, pues fíjate que no tenemos ni herramienta ni capacitación para hacer esta tarea. Pero si tú nos apoyas y te traes las herramientas y traes la capacitación, nosotros pues te vamos a apoyar.
Entonces, claro, era un gran reto, ¿no? Pues queríamos platicar, hablar de la importancia de nuestra colaboración, ¿no? Hay diferentes instituciones participando en esto. Por supuesto, del Marine Mammal Center, que ha venido a compartirnos este conocimiento, ¿no? Esta técnica nueva. Lo que hizo Dani fue hacer un internship en el Marine Mammal Center. No solamente se capacitó, sino estableció esta relación súper fuerte y sólida. La idea de todo esto es que a futuro sean ustedes quienes van a estar haciendo esta labor, ¿no? Ya no necesariamente ellos van a poder estar viniendo todo el tiempo. Venían a estarnos enseñando sobre las técnicas, capacitando a los miembros del equipo local de acá, ¿no? You have the head, cabeza. Here. How's she doing, Sophie? She's breathing pretty steadily, like 8 breaths a minute, and her heart rate's around 70. So that's pretty normal. Los machos pueden casi doblar el tamaño de las hembras, con un cuello mucho más ancho, y además desarrollan un chipotito en la cabeza que es la cresta sagital. En el caso de las hembras tienden a ser más doraditas, más claritas. Podemos ver hembras muy largas, muy grandes, pero no van a tener ese chipotito en la cabeza y nunca van a alcanzar el mismo tamaño. En la parte marina realizan su alimentación. Es donde buscan a sus presas, principalmente de peces, algunos calamares en algunas especies. Y pues es donde también han desarrollado muchísima agilidad para moverse. También son dependientes de tierra para tener a sus crías. Las hembras dan a luz en tierra y las crías al nacer no saben nada. Tienen que estar en tierra mientras son los primeros días, donde la mamá los va a estar amamantando intensamente. Y luego poco a poco van enseñándole a las crías a nadar. Por lo regular, los lobos marinos tienen una sola cría, idealmente cada año. Los machos tienen como una esperanza de vida menor porque ellos migran para comer cuando no es temporada reproductiva, entonces ellos se enfrentan a más riesgos, ¿no? Pero sí va entre los 15 y 25 años, más o menos. Una parte muy importante de ellos también es la socialización y el juego, sobre todo en los individuos más jóvenes. Ellos vienen, se te acercan y es esta interacción, ¿sabes? Así como tan bonita, tan juguetona, tan fantástica en realidad, porque pues tú nunca imaginas que puedas tener esa interacción bajo el agua con un bicho así de simpático, ¿no? Es muy fácil que el lobo se acerque a lugares donde hay gente. Empiezan a hacérseles familiares los botes de pesca, empiezan a ver que ahí hay peces y como no tienen tanto miedo, son curiosos, se acercan y si se sienten seguros, continúa esa interacción. Algunas de las causas probables por las que los lobos se enmañan puede ser la presencia de redes en sus áreas de tránsito o puede ser porque están directamente buscando el pescado que está en esas redes. O muchas veces porque ven algo que les llama la atención, empiezan a jugar. Por lo regular las artes de pesca están hechas de materiales muy resistentes, sobre todo nylon. Y es más fácil que el nylon corte al hueso antes de que se rompa. Si es un animal ya grande, totalmente desarrollado, que se enmayó, con una gran capa de grasa que no va a permitir que esa laceración llegue más profundo, ¿no? Sin embargo, los hace susceptibles a infecciones, les genera dolor, genera un estrés constante que baje sus defensas, ¿no?
Lastimados, ¿no? ¿Cómo se lo hace? ¿O con las redes? ¿O qué? De pesca. ¿Sí, ah? Ujú. El daño que causan los enmayes es variable dependiendo de la localización y de la etapa en la que el lobo marino se enmaya, ¿no? Pero puede ir desde laceraciones hasta la muerte. Tú vas viendo cómo la red a lo largo del tiempo le va primero rompiendo la piel, luego le va rompiendo la grasa, luego le va rompiendo el músculo. Imagínate que te enmayas chiquito y creces rápido, 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 rápido. Esos lobitos no duran ni un año enmayados. ¿Qué les pasa? Esos lobitos se mueren. Los dejas de ver en la colonia. El lobo marino de California está dentro de la lista roja de la UICN, tiene un estatus de protección, se considera que sus poblaciones están estables, sin embargo, cuando lo vemos ya como de manera más particular, hay un artículo que menciona que las poblaciones del Golfo de California ha decaído la población en un 65% en las últimas 3 décadas. No estipulan los investigadores que es por enmaye, sino por cambio climático, pero obviamente si ves en una isla donde hay más de 50 lobos marinos, Estamos hablando solamente de aquellos que cayeron en una red, línea y que pudieron soltarse, ¿no? Pudieron romperla y se quedan con una parte, lo que vivan o hasta que alguien se las quite. Pero también está la parte de los que se quedaron ahí, que no son capaces de romper esa red y pues que van a morir ahogados. Nadando, enseñando, enviar playeras, maquinar, organizar el archivero. esta nota es sustancial porque esta es la primera que arranca con todo. Y mira, claramente dice, inspectores de Profepa recibieron capacitación del Marine Mammal Center. El entrenamiento fue posible gracias al apoyo de CABET. Hay toda también una parte legal, hacer reportes, tener permisos, colaboración con las autoridades correspondientes, pero una vez que ya se logra obtener todo eso y estamos ya con luz verde para ir, podemos hacer capturas con redes. Ahí está. Ahí está, cuidado, métalo bien. Pájaro. Acércate, Santos. Acá, Se te va a ir por abajo, cuidado por abajo. Ándale, ahí está. Mira. Vamos a llevar aquí a la banda. ya la agarramos. Vamos en camino. Sí, ya lo tenemos. Que sea segura para el personal, segura para los lobos. Tenemos realmente muy pocos segundos para intentar la captura porque ellos tienen muy fácil acceso al mar y pues si se te van al agua ya. Tienden a ser dóciles, pero sí pudieran morder y sus mordidas pueden hacer mucho daño. Son animales muy grandes
con dientes muy, muy poderosos. Agua con otro, agua con otro, agua con otro. En cuanto a la sedación remota, se preparan los medicamentos, se cargan en el dardo. Entonces, ya acabamos que el dardo estándar tiene su cámara de líquido para el medicamento, su cámara de aire que lleva la presión para que se dispare y lleva el estabilizador, ¿no? En este caso, agregamos esto que le llamamos cola, donde va el transmisor. Nos vamos a acercar. Ahí está, ahí está. Sí. Libre. Dale. Bueno. A pesar de que están sedados y que uno los puede manejar, conservan la capacidad de respirar de manera espontánea, incluso levantar la cabeza fuera del agua para tomarse la bocanada de aire. El proceso pues sí requiere la participación de varios miembros del equipo. Muchas veces van 2 personas con las redes para que si no lo capturó uno, lo capture otro, y a veces alguien más para cerrarle el paso al lobito o para proteger a las personas que traen las redes con unos escudos de madera que usamos. Siempre necesitamos un capitán que conozca bien la zona, que conozca bien los recovecos, donde sí se puede entrar, donde no. Está demasiado subido, pues está pasado. La relación entre pescadores y lobos marinos siempre se ha considerado un poco competitiva. Por la misma naturaleza del lobo, que te digo que es curioso, que es listo, aprende muy fácil a robar el pescado, dificultan la actividad, ¿no? Dicen los pescadores que la presencia del lobo les ahuyenta la pesca. La abundancia aquí en esa área de pescado cambia entre meses. Hay veces que hay más, hay veces que hay menos. Sí, hay veces que sí, así hay veces que hay mucho, a veces que no hay casi nada. Usan anzuelos. ¿Y creen que les ahuyentan a las presas? También se los avientan también. ¿Alguna otra forma de que los molesten a ustedes, que les generen una molestia? Pues los espantan. Es una molestia porque llegan, no dejan pescar, a veces estamos pescando y ahí no se van, pues entonces queremos pescar y nos sacamos pescado y nos quitan el pescado. La idea es ver el impacto que tienen los lobos marinos sobre la economía, ¿verdad? Lo que ustedes pierdan. Entonces, hasta el final de todo este taller... Rompen las redes, rompen las líneas, se llevan sus plomadas. Entonces eso también tiene una repercusión económica. Es muy difícil cambiar la mentalidad de un pescador. Estamos hablando de su supervivencia y de la supervivencia de su familia. Como que una manera es decirles, importa más este lobo o esta tortuga que tu sustento, ¿no? Que tu forma de vida de generaciones. Es mucho eso el por qué estamos buscando ahora este trabajo con el gancho Diana. Esta red es con la que nosotros desenmayamos. No es una red sencilla, es una red gruesa. Y miren lo fácil que entra y lo fácil que corta. Si el pescador lo usa, vamos a poder prevenir enmayes de todo tipo de bichos. Pero lo más importante es que el pescador no va a manipular para nada al bicho que se enmaya. Creo que la responsabilidad de un enmaye no reside exclusivamente en el pescador, reside también en el consumidor. Mientras no tengas una población educada de qué arte de pesca impacta menos a la fauna silvestre, ni un pescador, ni un agricultor, nadie va a pescar o a cultivar algo para lo que no hay un mercado. Y también cómo está regulado, ¿no? Desde el punto de vista legal, qué prácticas se permiten,
respetar las vedas, las cantidades que se pueden capturar. Y mientras no tengamos también una política en el que el pescador se vea beneficiado por utilizar esas artes de pesca como lo son la línea y el anzuelo, pues es muy complicado. Deben de existir otras maneras de hacer las cosas en las que ellos se vean beneficiados y el mar se vea beneficiado. La lobera de los islotes es la colonia reproductiva del lobo marino de California que tenemos aquí en La Paz. Es la única que su población subió y se ha mantenido en los últimos años. Están muy sanitos y eso se debe pues a que hay mucha protección. No se puede pescar en un perímetro de alrededor de 300 metros de la colonia. No hay pesca industrial cerca de la zona. Ellos son una especie centinela y una especie sombrilla. Como están tan arriba de la cadena trófica, si nosotros vemos que los lobos marinos están teniendo algún problema, si vemos una disminución en la población o que están enfermos o algo, pues esto nos habla de que toda la cadena trófica, todo el océano puede estar en problemas. La especie sombrilla es porque si tú proteges a los lobos marinos, todas las especies que coexisten con ellos en su entorno, pues también van a ser protegidas. Ah. Suerte con él porque no puede ir. Espérate con él, espérate con él. ¿Por un lado no? Sí, ahí está. Ahí, mira. Dale. Pero ya cuando lleguemos, lo suelto, tú lo agarras y ya me lo pasas. Para con la vuelta. Simón. ¿Se puede hacer aquí abajo, arriba el agua para abajo, para no subirlo tan allá? ¡Katy, el escudo! Idealmente lo trasladamos a una estación de trabajo que tenemos previamente montada en un lugar cercano y ya en esa estación tenemos lista la máquina de anestesia inhalada que lo va a hacer que se vaya poco a poco relajando hasta que se quede dormidito y entonces podamos empezar el proceso propiamente de retirar el animal. Respiró, ¿verdad? Sí. Es un líquido que a través de un vaporizador se vuelve gas, se respira y todo se metaboliza a través de los pulmones, ¿no? Entonces es mucho más rápido, mucho más seguro, porque a la hora de que tú quieres retirar el efecto anestésico solamente quitas la mascarilla y el animal empieza a respirar aire normal. Siempre hacemos el monitoreo de la anestesia, entonces vamos anotando cómo está respirando, cómo está su frecuencia cardíaca. 5:27, 9 por minuto, 9 respiraciones por minuto. Igual, ISO en 5, oxígeno en 5. Hay que estar bien pendientes, chicas, porque como se bajó mucho el tanque, en cuanto veamos que va a llegar al rojo, lo cambiamos por el otro, ¿va? Vamos. Paula, pásate de este lado. ¿Listos? Listo. Ya está la época. Ponme la mascarilla así. A ver, voy a checar el ojito. Ahí va. Vamos a darle otros minutitos.
Satia, bebiendo si le puedes cortar. Sí, son emociones muy fuertes. Es bien difícil ver a los animales con ese sufrimiento. En el momento las bloqueas un poco porque tienes que hacer la chamba bien, ¿no? Y estar concentrado. Además no es una cuestión natural, o sea, es una cuestión humana, es una responsabilidad humana también quitarles esa red. Hembra 135 centímetros, se retiró en malle. Algunos casos muy significativos son, por ejemplo, Esperanza, que tenía una herida ¡Au! La red le fue cada vez cercenando el cuello y seguía viva. Esperanza en realidad no se llamaba Esperanza, Esperanza se llamaba Pesadilla. Esa herida es tan dramática, es tan fuerte que jamás le va a cerrar. Le dimos mucho seguimiento muchos años a esa aloe vera. Una vez estamos en la zona de la guardería y pues acababa de parir. En cirugía de perros, gatos, humanos se hacen exámenes preoperatorios. Pero en el caso de los lobos marinos, pues nosotros no tenemos ningún control de ese tipo porque pues son animales salvajes, las capturas se hacen en el momento, no se sabe cómo está la salud del animal, si trae alguna enfermedad, algún golpe. Ellos diario en el mar se enfrentan a muchas cosas, ¿no? Entonces no podemos saber todo eso. El número 100 tenía que ser épico, ¿no? Entonces, pues sí fue un lobo que tuvimos varias complicaciones. Todo salió bien durante el procedimiento. Estaba respirando de manera normal y de repente la respiración paró, ¿no? Dejó de respirar. Lo que hice a continuación fue aplicar el protocolo de emergencia y estarlo estimulando tanto con el tacto como con sonido. Se hacen aplausos. Vamos, bebé, vamos, bebé, vamos, bebé. El escudo abajo. Vamos, bebé, vamos. Vamos, bebé, eso, enójate, vamos, despierta, vamos, 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 vamos. Eso, ya, eso, vamos, Dani. Eso. Arriba, vamos, Dani, eso, al agua. Vamos, tú puedes. Eso, papi, vamos. Sí. ¿En qué susto nos metiste, cabrón? Ah. Eso. Síganlo tantito. La anestesia en este tipo de animales marinos es muy, muy retadora. Ellos tienen un mecanismo que es la apnea para el buceo y dejan de respirar. Entonces, por eso la anestesia se considera difícil. Es parte de los retos del trabajo con este tipo de animales y de cualquier especie. ¿Por qué lo seguimos haciendo a pesar de ese riesgo? Porque los enmayes en sí ya representan una amenaza de muerte, ¿no? Si no se tratan, eventualmente ese animal va a morir. Nosotros preferimos intentar ayudarlo a pesar del riesgo que supone toda la maniobra. También trabajamos en Isla San Jorge, que es la segunda colonia más importante del Golfo de California y donde tristemente puedes encontrar en un día haciendo monitoreo más de 50 lobos enmayados. Hay mucha pesca industrial.
Mucho barco camaronero, que son barcos gigantes que utilizan la pesca de arrastre, que es terrible para el ecosistema. Pasan estos barcos con sus redes gigantes y barren todo, entonces esas redes que eran de los pescadores artesanales se vuelven basura marina, ¿no? Se vuelven redes fantasma. Nosotros no podemos medir cuánto se ahogan enmallados en redes de pesca, tanto artesanales como industriales, porque además como están protegidos, nadie te lo va a decir. Los lobos marinos que vemos enmallados son los que sobrevivieron. Entonces, ¿te imaginas cuántos lobos perdemos en las redes, en el mar, y que nadie te va a decir? Una campaña para San Jorge te puede llevar más de 500,000 pesos. Por eso es tan importante tener aliados como Sea Shepherd, como Pesca BC, en el que entre todos vamos ahí como aguantando el golpe económico. Los esfuerzos son increíbles y se logran cosas muy grandes, pero siempre quedan más animales por ayudar. Sí, desafortunadamente nos ha tocado ver casos muy impresionantes donde no hemos podido actuar. Perdimos a una lobita que se llamaba Paloma. Se había aislado, ya no estaba en la lobera. Su cuello ya estaba totalmente negro y además era un animal joven. O sea, ponía definitivamente en riesgo su vida. Le disparamos, el tiro fue impecable, se fue al agua. El protocolo dice que debemos de esperar más o menos 10 minutos, entre 8 y 10 minutos. Y en el minuto 9:30, nuestros compañeros de la Marina se aventaron al agua porque estaba en el lecho marino, la sacaron. Y a pesar de que obviamente Dani le hizo todo el protocolo de emergencia, pues la lobita ya se había ahogado. Al momento que falleció, se hizo la necropsia y reportaron algunos cambios importantes en su corazón, signos de alguna enfermedad previa y también en su cabeza. Había además sufrido algún golpe en la cabeza. Eso pudo haber tenido complicación con la anestesia y fue lo que hizo que no sobreviviera al proceso. Teníamos un permiso y ese permiso decía que tenía que coordinarme con Profepa y con áreas naturales protegidas. Yo me había coordinado con áreas naturales protegidas, había mandado un correo a Profepa, pero nadie me contestó y nosotros fuimos por la lobita. Pero además ahí no decía coordinación en campo, coordinación administrativa, coordinación de qué demonios. Y acabamos de salir de la pandemia, entonces vamos por la lobita, se muere la lobita, entrego la lobita, corte A. Llega un policía de la fiscalía, se pone en mi puerta y me dice, ¿tú eres Erendira Valle? Sí. Ah, pues fíjate que tienes una denuncia por haber matado a un lobo marino. Pero yo no la maté. O sea, vayan y persigan a quien enmayó a la lobita, a quien golpeó a la lobita y a quien la dejó así porque estaba muy mal esa lobita. No. Es que tú no fuiste con la Profepa, como dice tu permiso, y entonces, para que no vayas con el juez, a ver, vamos a negociar. 1 año de limpieza de playa. No. 1 año de limpieza de playa, no. 8 carteles en la playa. 10,000 pesos cada uno. No. A ver, 5,000 volantes. No manches, o sea, ¿de dónde quieres que saque ese dinero? Bueno, ok, mira, mi negociación es la siguiente. Yo pongo 4 carteles, 7 meses de limpieza de playa 2 veces por semana y 100 volantes. Y no manches, yo no maté a la lobita. O sea... Pero ahí no quedó todo. Nos multaron y además me metieron al padrón de infractores ambientales en México. Eso no me impidió seguir, pero ha tenido serias consecuencias. Esos 136,000 pesos que pudieron irse a campañas de desenmaye, pero además no te imaginas cuántas horas y horas y horas y horas he tenido que dedicarle. Te cuestionas inclusive todo lo que estás haciendo, porque además no solamente pones
tu energía y tu atención en ello si no pones tus recursos. Mi casa es la oficina. Hay meses que yo no tengo pago, en lo absoluto, 0, 0, 0. Y además todavía te tratan de esa forma, ¿no? Que en nuestro caso haya sido tan perseguida esta acción, que además está respaldada por una metodología, una serie de procesos, de permisos, de autorizaciones, de experiencia, de entrenamiento, es muy evidente que no fue algo malintencionado. Pero, ¿sabes? Eso me ha llevado también a entender la necesidad de cambiar la ley. En México la legislación está hecha para el aprovechamiento, no para la conservación de la vida silvestre. Bueno, ahorita vamos a afilar y nos vamos a meter en un tema de reforma de políticas públicas. Cuéntenos cómo ha sido el camino en su experiencia en este proceso de que no hay una base legal, aunque se ha demostrado estudios que se requiere y es urgente. No se pensó en esta cuestión del rescate, ¿no? No se legisló sobre eso y entonces el proteger es no tocar, no acercarte, incluso si es para ayudar. Es mucho más viable que haya un permiso de caza, inclusive, que un permiso de rescate, porque el permiso de rescate no existe. La cacería, si hay un formato que tú puedes llenar y si cumples con todo lo que ya previamente está estipulado, te dan tu licencia de caza, ¿no? Pero el rescate no está regulado. Los animales son considerados como recursos, entonces la visión de esta ley general de vida silvestre sigue siendo de aprovechamiento tal cual. Y es lamentable que después de tanto tiempo, pues no lo vean diferente. Yes. ¿Pinzas para este lado? Voy a soltar tantito esto. Respiró. Respiró. ¿Es todo? En su experiencia que han hecho en campo y de lo que se han enfrentado, ¿cuál sería la fórmula mágica? Porque así hay que darle las cosas a las personas que están ahí ganando mucho dinero y haciendo pocas cosas. Hay que decirles cómo deben de hacer la fórmula para que lo hagan. Muy fácil, o sea, tener espacios protegidos en donde no existan un impacto tan fuerte para la vida silvestre como lo son las redes. O sea, no es lo mismo una línea y anzuelo que una red, y mucho menos una red de arrastre. Y México estamos muy por debajo del porcentaje de áreas naturales protegidas. Como las áreas núcleo, donde no hay pesca. Muchas veces, cuando tú hablas de un espacio de protección marino, las instituciones gubernamentales se asustan, los pescadores se asustan y todos se asustan. Porque no logran entender que cuando tú creas un espacio de protección, estás creando una reserva. Esa zona va a exportar bichos hacia las zonas en donde sí se puede pescar. Eso está más que probado, ¿eh? O sea, eso no lo digo yo, eso lo dicen los científicos de las reservas marinas. ¿Listo? Listo. Tengo mucho sueño. Se despierta ya que no tiene la red. Primero como que se saca mucho de onda, ¿no? Porque no sabe qué es lo que está pasando, está despertando de una sedación. Es felicidad y amor, ¿no? De verlos ya libres. Incluso hay momentos donde ellos mismos se quedan como un ratito ahí en el lugar, te voltean a ver y esa mirada que te echan. Es algo mágico. Sobre todo el saber que se van sin ese dolor, sin esa opresión,
que van a poder seguir haciendo su vida libres. Y todo el equipo chocamos los puñitos y nos damos un abrazo, ¿no? De que todo salió bien y pues de valorar nuestro esfuerzo, de ver el fruto de lo que hicimos, ¿no? Ese momento es inigualable. Un momento de alegría completa, de libertad, en donde todo tiene sentido. Siempre que nos toca ver a alguno de nuestros lobitos rescatados y ver lo que está ahí feliz, ya sea las hembras teniendo sus crías, simplemente verlos que ya su herida sanó, ver que están cómodos y sanos, gorditos, pues eso es súper bonito, ¿no? Para las personas que comparten el camino de la conservación o que desean compartirlo, creo que muchas veces pensar en todas las consecuencias que cada una de nuestras acciones tiene o nuestra misma presencia en este mundo, como que se puede volver muy abrumador. No quiera uno mejor pensar en eso y echarlo un poco abajo del tapete. Siento un poquito de esperanza. ¿Por qué un poquito? Me quedaba ahí como... Claro, un poquito porque son muchos todavía los retos, ¿no? Es un granito de arena nada más. Pero pues ese granito de arena, así como lo ponemos nosotros, pues lo ponen muchas gentes en el planeta. Estamos bien. La que se lleva, en nuestro caso, el crédito es Erendira, que ha sabido ser muy, muy persistente. Mi sueño es ver colonias con espacios marinos protegidos, con pescadores utilizando técnicas responsables, consumidores sabiendo qué es lo que van a comprar y, claro, instituciones gubernamentales conscientes de esa problemática, apoyando y dando recursos a sus comunidades. Y si es que llegase a ver algún lobo enmayado, esa comunidad lista para ir a hacer ese desenmaye. Yo leí una noticia y me da mucho gusto que ya están iniciando una iniciativa, ¿no? Un protocolo, o ¿cómo es? Cuéntenos. Se llevó justo el diálogo con los diputados para presentar la iniciativa de reforma de ley en el que el desenmaye sea viable no solamente para las autoridades a quien les compete, porque además, Mariel, en un principio decía la CONAMP, es que a mí me toca. Y decía Profepa, no, es que a mí también me toca. Y luego decía Semar, bueno, pero yo cuido. Entonces, ¿a quién le toca? Pues vámonos, vamos todos. Sí, vamos todos. Pero ¿a quién le toca? ¿Ves? O sea, porque además, fíjate, Profepa está ahí para checar que tengas, es la Policía Administrativa Ambiental. Va. CONAMP administra el ANP. Tiene que ser consecuente con eso. Y entonces, ¿quién hace los rescates? La que está agachada igual, ¿verdad? Ajá, sí. No, vamos, atrápala. ¡Ya la atraparon, Dani! ¡Corre! ¡Ya la atraparon! Eso, tienen que meterle ahí. Métala, la red, Ahí. Métala. Eso. Cuidado, la otra red de abajo. Eso. Ahí, ya. Ahí. Vuelta.
Muy bien, equipo. ¿Está muy tranquila esta? Sí. Oye, te vamos a quitar la red del cuello, tranquila. Va a ser rápido. Ya no vas a tener esa cosa encima. Tranquila, todo va a estar bien. ¿Va? Todo va a estar bien. Hola, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado el documental. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Algo muy importante que quiero decirte es que has podido disfrutar de este documental de manera gratuita e incluso sin anuncios, porque mi canal está desmonetizado. Yo quiero que este canal se convierta en un mural de historias, como esta y como otras que ya habréis visto aquí. Y que pueda acceder todo el mundo, pues que tenga el privilegio de tener internet y un teléfono móvil. Hacer periodismo de manera independiente tiene su parte bonita de poder crear lo que tú quieres. Por otro lado, la parte difícil de hacer periodismo independiente es que estoy solo. Creo estos documentales como puedo, con mis ahorros, con mis recursos y haciendo otras cosas. Y ahora estoy en búsqueda de personas que quieran apoyarme en este proyecto, que quieran hacerse productores, como los productores que aparecen en los créditos de cualquier película. Si te ha gustado el documental y si te ha gustado mi enfoque de cómo yo presento las historias, te invito a apoyar mi proyecto y a hacer que esto crezca poquito a poco. He abierto un link que lo voy a dejar abajo en la descripción, en el que podéis apoyar de manera puntual con un donativo o en el que también podéis suscribiros con una cifra mensual. Y si se te hace más cómodo, también lo puedes hacer desde el propio YouTube, que también tiene una opción para hacer un donativo y también tiene una opción para suscribirte. Para mí mi sueño sería que esto se mantuviera por sí solo poco a poco, ¿no? Que vayan viniendo nuevas oportunidades, quizá pequeñas empresas o empresas grandes, o marcas que se quieran sumar a este proyecto. Y quiero dar las gracias a aquellas personas que hayan puesto su primer ladrillo en este proyecto, a los donantes Óscar, Elizabeth, Víctor e Iván. Y también quiero dar las gracias a esta gente tan majísima que han querido aportar con una mensualidad mes a mes y se han suscrito: Mavi, César, Pauli, Cato y Marta. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por hacer esto posible. Si no estás en una situación que puedes apoyar el canal de manera económica, no te preocupes, todo lo que suba va a seguir disponible aquí en el canal. Una buena manera que puedes hacer para que esto siga creciendo es lo típico: suscríbete al canal, comparte este documental con tus seres queridos, con tus familiares y con tus amigos y ayúdame a difundir esta historia. Hacer este documental no ha sido una tarea sencilla, ha sido un documental que he tenido que hacer a partir de un material de archivo. Han sido muchísimas horas, estructurar toda la historia y componerla ha sido una tarea muy complicada. Estoy muy feliz de que haya salido a la luz ya Ecos del Mar. Quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los que han hecho posible este trabajo. En primer lugar a Diana, a Ere y a Daniela por haber hecho posible este documental, las protagonistas que llevan tantos años luchando por la conservación del lobo marino en el Golfo de California. Dar las gracias también a Sea Shepherd por haberme ayudado con estas imágenes tan bonitas que creo que se notan, a Paula Mosa por ser el contacto y al resto del equipo. Para mí, haber colaborado con Sea Shepherd, que es una organización a la que admiro desde hace años por todo lo que hace con el mar, a mí me hace muchísima ilusión haber podido poner su logo de que han formado parte de esto, así que de verdad muchísimas gracias desde aquí. También quería dar las gracias en especial a los chicos de Diving La Paz. En todos estos años que llevo haciendo esto, ha sido la primera empresa que me apoya a nivel, digamos, económico. Son un centro de buceo, entonces ellos me apoyaron con las inversiones para yo poder hacer todos esos rodajes submarinos y grabar a los lobitos felices en su hábitat, y de verdad que estoy eternamente agradecido también a ellos. Y bueno, esto no queda aquí. Los que ya habéis visto el making of de cuando llegué a Baja
Baja California Sur ya sabéis que se vienen muchas más cosas de conservación. Se vienen 2 nuevos documentales y se vienen making ofs donde vais a poder ver todo el trabajo que hay detrás. Este documental de los lobos marinos también tiene su making of particular que se vendrá también al canal, así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este documental y muchísimas gracias en especial a ti por haberte quedado hasta el final aguantando mi chapa de cierre, pero que para mí siempre supone un espacio muy bonito en el que conocernos un poquito más. Por favor, comenta pinípedo molón. Pinípedo molón. Es lo que vamos a poner abajo en los comentarios. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente historia.